Estoy convencida de que la creación artística nunca es gratuita. Estoy convencida de que no proviene simplemente de la inspiración. Para mí, el trabajo artístico es el esfuerzo consciente y deliberado de encontrar formas que le sean fieles a la vida, que la expresen con mayor plenitud y que de esta manera mi vida y mi obra pueda ser comunicada y compartida más profunda y cabalmente. Magda Eunice Sánchez es un nombre que el arte guatemalteco tiene escrito en las páginas de su historia. Un nombre que despierta la ilusión de un mundo mágico y fantástico, en donde se mezclan la técnica y la estética propios de una mujer elegante, refinada y culta, pero a la vez muy simple, etérea y auténtica. Su obra es hoy por hoy muy apreciada en todo el mundo por públicos tan diversos, desde jóvenes estudiantes de arte hasta expertos coleccionistas y grandes artistas. Las subastas y exposiciones que cuentan con sus cuadros y esculturas gozan de intensas disputas y ventas seguras, haciendo de Magda una de las artistas con más seguidores y mejor pagadas de Guatemala. Ella fue la primera que fue aceptada, digamos, no solo por todas nosotras, las mujeres pintoras, sino por los hombres. Bueno, yo creo que Magda es de las personas que era una artista total. Para mí está entre lo más relevante del arte del siglo XX en su generación. Ha tenido una injerencia significativa en el quehacer cultural guatemalteco. Es una figura muy importante para el arte que identifica a esta compleja Guatemala, ¿verdad? Yo sin duda alguna me atrevería a decir que Magda Eunice es la artista mujer más destacada y la principal exponente femenina del arte plástico guatemalteco. Siento a Magda Eunice como una de las artistas más importantes de Guatemala y podríamos decir de América Latina. De las mujeres, por ejemplo, yo diría que es la mujer más exitosa hasta en estos momentos, porque ponga usted una muestra de Magda Eunice y es una maravilla, ¿eh? Yo pienso que las exposiciones de Magda Eunice sí provocaban un sentimiento de admiración en el momento de observar la obra. Sin hacer mucho ruido, pero con una obra que hablaba por sí misma, Magda logró colarse entre los 10 mejores pintores de todos los tiempos, convirtiéndose en la máxima exponente femenina del arte guatemalteco y en una de las más relevantes pintoras latinoamericanas del siglo XX. Sus exposiciones siguen moviendo a muchos entusiastas, quienes buscan en sus trazos aquellos mundos lejanos y desconocidos en donde se dice vivió la mayor parte de su vida. No sé cuándo comencé a pintar. Me parece que he dibujado siempre. Dibujaba cuentos e historias que imaginaba. Todo lo que me impresionaba a mi alrededor. Dibujé desde niña, con esa inocencia en el trabajo que se hace sin esperar la posible notoriedad. Lo hice sin más intención que el de hacer arte. Luego, se fue convirtiendo en mi oficio. Sus primeros trazos habrían de cimentar lo que poco a poco se convertiría en un complejo y fantástico mundo paralelo, lleno de gatos, caballos, músicos, bailarinas y muchos otros elementos, a donde Magda solía escapar por largos ratos, abstrayéndose por completo de lo que sucedía a su alrededor. Su universo paralelo, que era el de las artes, era un mundo de creación, era un mundo de sueños, era un mundo de encanto, era un mundo, algunas pinturas son tremendamente oscuras, pero en esa oscuridad hay una luz que brota, que es su figura humana y que brota con gracia, con felicidad, con soltura, no hay nada medido, todo es espontáneo. Tenía que ver con los silencios
con el estar en otra dimensión que no parecía la nuestra, pero además estar totalmente inmersa en momentos de creación. Era como misteriosa la mujer. Con una mística que le nacía, ella tampoco era farsante, tampoco era hipócrita. Sí. Pero no era el tipo de gente que iba a poner la cara a pegar gritos ni eso, o sea, no. Ella era una dama. Era una mujer muy noble, de muy buen corazón, de muy buenos principios. Y eso se refleja en su obra. Ella era un ángel. Ella pintaba ángeles, ella pintaba rostros con esos ojos ensoñadores. Ella es un ángel. Uno de sus angelitos. Sí. Desde niña fue reservada. Nunca le fue fácil relacionarse con mucha gente. La mayor parte del tiempo vivía tan sumergida en su mundo que podía pasar desapercibida, y esto le gustaba. Pero poco se imaginaba que sería precisamente ese mundo suyo tan especial lo que le pondría en el centro de atención y le ganaría amistad, admiración y el cariño de mucha gente para toda la vida. No había pintura de mujeres y de hombres. Peleaba contra eso. Había pintura, pero no había pintura de hombres y mujeres. Sabía decir sí o no y no habían medios, digamos, con ella, ¿verdad? Con su humildad y su aparente arrogancia, porque su manera de ser parecía arrogante, lo que era humilde y tímido. Una persona tan sencilla realmente, tan entregada a las demás personas, ¿verdad? Aunque a veces un poquito tímida, ¿verdad? Y también un poquito desconfiada. Pienso que a veces ella guardaba muchas cosas en su interior que difícilmente las contaba o las contó. Pienso que se quedó con muchas de esas cosas. Creo que empezaba a hablar con gran entusiasmo cuando hablábamos de arte y sobre todo cuando hablábamos de artes visuales. Ahí Magda florecía, por decir algo, ¿no? Se elevaba del piso y entonces tenía un entusiasmo enorme. Una mujer espléndida, de un corazón bondadoso, diría yo, ¿verdad? De esas mujeres o personas que lo hacen sentirse bien a uno cuando uno está conversando con ellas, ¿verdad? Magda era una persona simple y complicada a la vez. Su relación con el mundo exterior era sencilla y pacífica, mientras que en su interior ocurría la más intensa y apasionada búsqueda por el constante éxtasis de la creación. Esto la hacía una persona introvertida, tímida y sensible, que no gustaba del protagonismo, pero que debía enfrentarlo inevitablemente para lograr los espacios que le permitieran profundizar más y más en su búsqueda. Escogía el grupo, creo que de amigos, ella los tenía muy contados. Uno sabía pues que una persona tan así, tan transparente, tan noble, cuando le manifestaba a uno su cariño, era verdaderamente real, lo dejaba sentir. Ella era de amigos, era bastante cálida, sí. Cuando ella encontraba una persona que realmente le ofrecía su amistad sincera, yo creo que y por lo menos en mi caso, supo aceptarla muy bien y tuve esa gran oportunidad de conocerla. Era una persona tan buena, tan especial, tan preocupada siempre por ayudar a los demás. Y yo creo que la causa del neurológico siempre la tuvo en su corazón. Muchas personas que compartieron con ella coinciden en una cosa, que en su mundo todo lo que ella tocaba se convertía en arte, y tal vez por eso siempre quería estar ahí. Dios la dotó, además del pincel y el lápiz, el poder hacer lo que quería de ellos, también la dotó de ese privilegio de poder tener magia. Era agradable, simpática y al mismo tiempo cuando decía no, era no. Magda, la más tierna, la más fina, calladita, hablaba y todo también. Podía tener sus momentos fuertes basado en su propia pasionalidad, en su autenticidad. Además era una mujer muy hermosa, muy agradable, trazos muy bellos. Es decir, era un espécimen humano muy agradable. Y cuando uno ve que no era la belleza hueca
ese feminismo banal, sino había un intelectual y había una obra. Entonces nos dibuja un ser bastante supremo. Estudié arquitectura por vocación plástica. Esa carrera engloba todas las artes, lo humano, lo social, la ciencia. Magda ingresó a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos a principios de los 60s. Eran tiempos de altísimos contrastes socioculturales. La Guerra Fría dominaba la política mundial y la lucha ideológica se hacía sentir en todos los aspectos del día a día. En toda la facultad éramos como 6 mujeres contra unos 200 hombres. En contra, digamos, así por decir así. Y entonces, pero independiente de que a veces se dice que el machismo, que nos iban a marginar o algo así, fue todo lo contrario. Fuimos muy bien aceptadas dentro de los compañeros, nos llevamos muy bien. Tuvimos la enorme suerte de coincidir ya como estudiantes a nivel de la Facultad de Arquitectura. Cuando yo entré a la Facultad de Arquitectura, lo primero que me encuentro es la que era muñecona, que venía con cosas, con aquel pelo lindo, medio rojizo, caoba, y los ojotes. Yo me recuerdo que en el primer año que estábamos en la universidad salió a concurso universitario y ella participó con una obra que casi la podría decirte que la estoy viendo ahorita. Era una obra con temática, pues era abstracción, pero su composición. Y participaban maestros nuestros, y ahí estaba Roberto, y él lo ganó, y ganó Magda. Pues una ofensa familiar eso. Y es el primer premio que ella obtiene a nivel universitario. Las expresiones artísticas rápidamente fueron tomando posturas bien definidas, radicalizando una creciente bipolaridad cultural alimentada por la expansión de los medios de comunicación y su contenido altamente propagandístico. Hay un fenómeno interesante, la Facultad de Arquitectura dio o fue fuente de gente joven que destacó más que los de las otras facultades. Es más, la guerrilla ahí se enquistó. En esa época, la temática tanto de Elmar, que era nuestro compañero arquitecto, como de ella, tuvieron variantes, se vio reflejada en su obra, porque fue mucho dolor, fue demasiado dolor lo que vivimos en esa época de tan dura que se vivió en toda la universidad. Justamente yo hice mi primera exposición de temas de protesta, violencia, homenaje a Rogelia Cruz, en 1968, que fue cuando la asesinaron a ella. Entonces, pues sí, naturalmente habían momentos, que te dijera yo, así también de depresivos, ¿verdad? Pero que en la obra de Magda, lo que originó fue algunos cuadros donde se refleja angustia, se refleja dolor, pero no por eso menos artísticos, ¿verdad? Sino al contrario. Ahí entró Magda, por supuesto, y ahí trabajó algunos temas. ¿Y cómo no iba a trabajar algunos temas si nos mataron a nuestra querida Rogelia? El arte de protesta se alzó como una corriente de rápido avance en Latinoamérica, influenciando formas y estilos. Jugó un papel indispensable en la transmisión de ideas y consignas que identificaban a los movimientos populares de izquierda, denunciando las políticas violentas represivas de derecha. La guerra también se libraba en la música, la literatura, el cine, el teatro y los lienzos, con excepción de aquellos tocados por Magda. Ella, con su forma de sentir, ella siempre, pues en sus cuadros se mira estos momentos de ella, pues sí, pero no marca, digamos, no hay una pintura de protesta que podríamos decir, no la hay. Bueno, hicimos los murales en la facultad y todo un montón de trabajo plástico. Ella sí, cero participación en esas cosas.
Pero también era cero participación en un montón de cosas. A ella nunca la vimos bailando, ni reventando entre los muchachos, no, ella era solitaria, ¿no? Entonces, no creo que haya sido por cobarde ni porque le huyera la nota, sino que... Yo pienso que Magda estaba menos comprometida con su propuesta social, con su propuesta política social. No que no lo sintiera, pero no quiso confundir ciertos temas. Magda se comprometió por encima de cualquier cosa con su arte y con la creación. Antes que con los discursos que estaban en su tiempo, políticos, feministas y esto, pero eso no quería decir que estuviera fuera de ellos. Yo insisto en que en ese compromiso con el arte también hay un compromiso político enorme. Lo personal se traduce en compromiso político. Magda no evadió la guerra, pues si estaba en la Universidad de San Carlos era imposible evadir la guerra. Tenía una conciencia muy clara de qué era ser guatemalteco, tenía una conciencia muy clara de a dónde iba el país. Una arquitecta con un estado de conciencia, con una formación académica, maestra, una persona sumamente consciente. No es que se haya marginado de sentimiento hacia una verdad que no ha cambiado, sino que pienso que fue una elección de no gastar el tiempo en esto que yo no es que me arrepienta, pero sí yo veo que muy a tiempo nos separamos de no tocar temas que solo dan más dolor cuando se están haciendo. Magda fue autodidacta. La influencia en su obra no provenía de ningún lado más que de su propia inspiración. La técnica de sus trazos era producto de su instinto, en combinación con un agudo sentido estético, una elegancia propia de una dama y la experiencia de una mujer disciplinada. A ella no se le detectan influencias, ella se desarrolló ella misma. En ella vale madre, ni Frida Kahlo, que sería la mejor referencia que uno podría tener. Yo siento que Magda, tal vez su gran virtud es el no haberse casado con nadie, con ningún estilo, con ningún pensamiento, sino con Magda Eunice Sánchez. Cuando yo le insistí que entráramos a la escuela, dijo, no, yo voy a ir haciendo lo mío, estudiando a mi manera. O sea, ella no le copió a nadie, eso venía de ella y venía con mucha facilidad. El don entonces y el carácter lindo de la obra de ella era que estando en esa multiplicidad, en esa interacción de influencias, lograba su individualidad. El paréntesis del vacío que no tuvo sistemáticamente en la Escuela de Artes Plásticas, lo tuvo en la Facultad de Arquitectura, donde nosotros tomamos dibujo 1, dibujo 2, dibujo 3, espacio 1, etcétera, 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 como haber sacado una academia solo que en nuestra Facultad de Arquitectura. Pienso que arte no es la música, la forma, las palabras que nos dejan como simples espectadores. Arte es lo que nos hace entrar en un ambiente que trasciende el cuadro o la escultura. Ese ambiente que el espectador percibe y yo no tengo que explicar. Ese ambiente que es otra realidad, la del arte. Al comenzar nuestro proyecto pictórico ni se vendía, ni nos interesaba vender. Y ella surge en un momento en el que solo se podía proponer, no había clientes. En perspectiva yo logro ver de una manera importante el rol que jugó el hecho de que no hubiera un comercio de la obra de arte cuando nosotros comenzamos.
Magda una vez me dijo a mí que ella pintaba por el gusto de pintar. Y cuando Magda comenzó a tener bastante aceptación en sus dibujos coloreados, más que en sus pinturas, al principio, a él le importaba un comino, que se viniera o no. Magda en vida no fue mercantilista, como no lo es ninguno de los otros pintores, porque eso es lo que pasa, los pintores no son mercantilistas, ellos tienen su obra y no la quieren vender. Nosotros fuimos educados no vendiendo y sabemos que son esas penurias, ¿verdad? Y sabemos que la importancia nuestra es la obra, no la lana, ¿verdad? Y a la medida que se podía vender una obra, no nacía para venderse. Seguíamos el criterio absoluto de se vende para pintar, no se pinta para vender. Para cuando Magda terminó la universidad, su nombre ya tenía peso dentro del medio artístico. Sus obras ya eran apreciadas y comenzaba a darse un auge en la comercialización de la plástica guatemalteca. Las exposiciones comenzaban a ganar notoriedad y las galerías abrían nuevos espacios para que artistas, coleccionistas y entusiastas tuvieran ese valioso intercambio que permitiría el crecimiento y desarrollo del arte guatemalteco. Sus dibujos llegaron a alcanzar muchísima perfección, ¿verdad? Considero que su obra fue muy autocrítica, ¿verdad? Ensayaba muchísimo cada trazo, cada figura que hacía. Hay bastante uniformidad en el transcurso de su obra. Su trazo fue adquiriendo mucho más firmeza. Entonces ella sabe equilibrar muy bien esos esfumados cafés con trazos directos, fuertes, sólidos, cafés y negros. Unos tenues, otros esfumados y otros violentos. Venía con su carboncillo, digamos, ¿va? A hacer la mano, y luego me gustaba cómo corría el color, porque con esta parte de la mano le hacía así, o con el dedo. Ella vivía dibujando, ella pasaba la vida dibujando, ella siempre estaba dibujando. Cuando no estaba comiendo, durmiendo, estaba dibujando. Definitivamente ella dibujaba, y dibujaba en cualquier papel. Trabajó en el Ministerio de Educación, ilustrando libros como Leyendas de Guatemala y El Popol Vuh, a través de los cuales siguió desarrollando su mundo fantástico y sus personajes mágicos. Los temas primarios fueron de alguna manera desenvueltos, desarrollados, con una simplicidad mágica. No se complicaba. Creo yo que había mucha definición y que cada vez que se ponía a trabajar tenía claro qué quería decir o qué quería expresar. Esos cuellos largos, el movimiento en las bailarinas, las ideas, ¿verdad? Los ojos. Si es uno de sus gatos, el gato te persigue. Si es uno de sus caballos, el caballo está en trote. Claro, la gente tiene sus preferencias, ¿verdad? Sus mujeres, como ella decía, que dan todas las tonalidades del carácter de la mujer, ¿verdad? Realmente transmiten las emociones de toda índole, son muy aceptadas, ¿verdad? Si Magda no pintó 10,000 mujeres, no pintó ninguna. Todas se parecen, pero ninguna es la misma. Todas van mejorando, todas se van superando, en todas hay un rasgo de personalidad diferente, un rasgo de feminidad diferente. Esas pinceladas libres,
esas figuras siempre de mujeres vigorosas, notando ese vigor a partir de los trazos, y que percibía uno despreocupación del quedar bien. ¿Quién no identifica a sus mujeres, sus ojos, sus caballos, sus gatos? Las bailarinas, ¿verdad? Entonces son como constantes que se sostienen a lo largo de una obra. Fue esa repetición que la fue llevando a la perfección de una imagen, de un ideal, no de una idea, de un ideal, de ese ideal de volatilidad. Ninguna otra expresión artística de ningún otro artista logra tener la fragilidad de movimiento que tiene la obra de Magda. Sus exposiciones eran cada vez más visitadas y sus ventas estaban hasta arriba. El arte guatemalteco gozaba de un auge nunca antes vivido y los espacios estaban abiertos para darle a los artistas la oportunidad de crear y proponer. Magda Eunice, sus exposiciones eran un éxito, ¿verdad? Y así fueron siempre la gente compraba, siempre la gente, y si no le encargaba o le preguntaba cuándo iba a tener otra o si tenía más en su casa, o sea, ella llegó a tener éxito en su obra. Cuando se inauguró obra de ella se expusieron casi 22 obras y todas se fueron en los primeros 3 días. La gente se la arrebata, pero no por tener un Magda, sino por tener esa obra impregnada de todos los sabores que Magda le sabía poner a su obra. La obra de Magda, además de que está bien hecha, es bonita, es buena, tiene todas las características que la hacen obra de arte. El tener obra de Magda en Juanio era de gran importancia porque la gente buscaba en la subasta tener una pieza de ella, más que sabía que estaba hecha especial para el neurológico. Ella siempre se preocupó de dar lo mejor y pues eso el público lo pudo recibir. En subastas, cuando hay una pieza de Magda, suben los precios. Después de 3 décadas de trabajar como arquitecta, de dar clases en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos y de combinar su arte con su carrera, Magda decide retirarse de la arquitectura para dedicarse de lleno al arte. En los últimos tiempos, por ejemplo, hubo más preocupación de la escultura y efectivamente también comenzaba, diría yo, a hacer notar esa personalidad. Magda Eunice tenía inquietudes muy interesantes de escultura. Le gustaba quedarse con los pedacitos de yeso cuando estaba en la primaria. Y esos pedacitos de yeso, ella con el lápiz o con una cosita que tuviera un poquito de filo, ella le sacaba al yeso alguna formita. Ella fue escultora siempre también. Así como siempre fue dibujante y siempre fue pintora y siempre fue arquitecto. Entonces ese paso para ella fue espontáneo, solo fue agarrar la materia, ahí ve, y ahí está. Se lamentaba no haber hecho escultura con el mismo tiempo que empezó la arquitectura. Y pienso que las esculturas pues le dieron un nuevo giro a su carrera y realmente fueron un complemento muy importante. El tema del caballo y el gato fue un tema que siempre estuvo en la obra de Magda, incluso en la escultura. Y a partir de eso, todas las esculturas de Magda parecían que eran sus dibujos que tomaban vida por algún tipo de insuflación divina y ¡pam!, se volvían en tercera dimensión. Yo creo que no es ni transición ni cambio, sino que era parte de su magia. Magda, y era Magda. Uno ve una escultura de Magda y dice, es Magda. Eso no es tan fácil. Por eso digo yo que ella tiene una poética de la vida, de la imagen, de la creación,
es más que una obra per se, ella ya era su obra, ¿verdad? Un hombre, una mujer, es un país. Tiene el rostro de sus sueños. Cuando llega a adentrarse en su aventura, se le muere la muerte. Allá, a lo lejos. Magda se fue, pero dejó un legado de belleza, gracia, elegancia, sencillez, profundidad y mucha honestidad. Ayudó a crear un mundo de plástica en Guatemala, en donde junto a muchos otros soñadores lograron darle vida al arte y al artista nacional. Magda es una de las artistas que marca una época y una tendencia. ¿Y qué nos deja a los guatemaltecos? Pues una obra única, pues. Yo creo que ella logró, digamos, darnos un elemento cultural del cual nos podemos sentir orgullosos y que nos identifica como los guatemaltecos que somos ahora. Yo digo que Magda es esta otra generación de creadores que marcan un hito en la historia de la creación y del dibujo, de la pintura guatemalteca, ¿verdad? De las artes en Guatemala. Y ella se realiza como mujer y como artista, tomando un lugar, instalándose, porque nadie le dio este lugar, ella tomó su lugar. Es decir, con una obra y con una presencia constante. No hay duda que era la mejor y seguirá siendo la mejor un buen rato de tiempo, ¿no? Sin necesidad de becas, ni promoción, ni egocentrismo barato, ¿no? Que es algo importante. La sinceridad de un artista. Magda tiene de las artistas que nunca pasarán de moda, ¿verdad? Yo estoy seguro que Magda a través del tiempo no puede pasar inadvertida en absoluto. A la gente Magda Eunice no se le va a olvidar. Nunca. En todo caso, todo este abanico de reflexiones vienen por la obra de Magda Eunice, de quien tenemos un recuerdo muy hermoso. ¿Fue una rebelde callada? No, ella no fue rebelde, la verdad, no. No. Hasta en su misma pintura, ella es muy pura. Casi una santa. Magda Eunice Sánchez es, en definitiva, un nombre que el arte guatemalteco tiene escrito en sus páginas.